siglos de los siglos. ¿Cuántos creen eso? Entonces, acompáñenme a orar y pidámosle al Señor para poder ver lo que vamos a ver en esta preciosa mañana. Hemos estado hablando mucho acerca de no ignorar la conciencia y vamos a seguir, pero lo voy a poner desde otra perspectiva, porque la verdad me es bien importante saber que me está dando a entender. Cuando hablamos de ignorar nuestra conciencia, ahorita oramos, mire, pues ya le digo, oremos en el nombre de Jesús. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu pueblo, Señor, que está aquí buscándote. Gracias, Señor, también por todos aquellos que no han podido venir, no porque no quieran, Señor, sino porque han pasado por procesos de enfermedad, por procesos, Señor, que tú has permitido para la gloria de tu santo nombre. Estamos orando también por ellos, Señor, enviando una palabra de poder, de sanidad, de salud hasta donde están en el nombre de Jesús. Tú conoces quiénes son, Señor. Nosotros alzamos nuestras voces por ellos, suplicándote que tu favor y tu misericordia se extiendan sobre sus vidas para que puedan venir pronto a gozarse juntamente con nosotros. Bendícenos con tu buena palabra, Señor. Háblanos porque tus siervos escuchamos. Háblanos, Señor, a lo profundo de nuestro corazón y haznos entender mediante esa revelación de tu Santo Espíritu, tu divina palabra, para que podamos dar fruto abundante, Señor, al 100%. Te lo suplicamos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor, pues, y comencemos. Le decía que cuando hablamos de ignorar nuestra conciencia, no sé en qué perspectiva usted lo ha podido ver, porque como le repito, a veces parece que estamos viendo algunas cosas y no las logramos entender. Y yo le hablaba a mi esposa y le decía de que a veces el Señor nos lleva por diferentes temas. Y yo no sé si usted vio esa película de Karate Kid. Mire pues el ejemplo que le voy a poner. ¿Cuántos vieron Karate Kid? Y hermano, usted ve que ahí parece que el niño está hasta molesto porque le dice, este no me enseña nada, parece que no estaba haciendo nada, pero realmente, hermano, después en la práctica él se da cuenta que sí estaba aprendiendo mucho. Y cuando nosotros hablamos de esto, de no ignorar nuestra conciencia, yo le voy a poner el nombre del título, del tema, porque realmente a lo que nos estamos refiriendo es a esto, a ser guiados por el Espíritu Santo. No es otra cosa. Porque yo sé que a veces lo entendemos como que, bueno, ignoré nuestra... Pero no, realmente estamos hablando de dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. O sea, realmente esto es muy importante. Y en lo que hemos ido avanzando, hemos estado aprendiendo esto, a ser guiados por el Espíritu Santo. Realmente nos conviene, mis amados hermanos, ser guiados por el Espíritu Santo. De hecho, esto denota una madurez en cada uno de nosotros. Y a diferencia en lo literal, en lo terrenal, por ejemplo, usted ve que las personas dicen, yo ya quiero ser grande porque así yo voy a hacer lo que yo quiero. ¿Cuántos han escuchado eso? Yo solo que llega a los 18 y van a ver, ahí voy a hacer mi santa voluntad. Hermano, y a veces pensamos así, pero déjeme decirle que la madurez en el Señor es muy diferente. Porque la madurez, cuando avanzamos y alcanzamos madurez en el Señor, tiene que ver con dejarnos guiar. No tiene que ver con hacer lo que nosotros queremos, sino con hacer lo que a nosotros nos dicen que hagamos. Entonces, por eso le digo, mire qué perspectivas más diferentes. Porque el mundo no nos lo enseña así. Hombre, ya cuando crezcas, cuando seas maduro, ya vos vas a decidir y vas a hacer lo que querrás. El Señor no dice así. Pedro, cuando seas viejo, tú vas a levantar tus manos y alguien te va a ceñir. Y te va a llevar a donde tú no quieres ir muchas veces. Entonces, cuando empezamos a ver esto, es de ponerle mucha atención, porque los pensamientos del Señor no son los nuestros, iglesia, amén. Gálatas capítulo 4 y verso 1, yo le ruego que me acompañe ahí con su Biblia, estoy leyendo la Reina Valera del año 60, y dice de la siguiente manera, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Mire qué impresionante esa palabra. Sino que está bajo tutores y curadores, dice esta versión, hasta, le he subrayado ese hasta porque va a ser muy importante lo que vamos a ver, hasta el tiempo señalado por el Padre. Y mis amados hermanos,
parte de la tarea de los 5 ministerios en sí en el cuerpo de Cristo es hacer que la iglesia avance hacia la madurez. Es decir, que deje de ser niño. Y cuando nosotros vemos esto, alguien dirá, pero ¿por qué es necesario? Para que pueda participar de toda la herencia que Dios tiene para usted. Es decir, el Señor habla acá a través del apóstol Pablo y dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Cuántos son herederos aquí? Hermanos, somos herederos y coherederos con Cristo, dice la palabra. Pero la pregunta aquí sería, ¿será que somos niños o será que somos maduros? Ay, Señor bendito, ahí ya se empieza a poner cardíaco, ¿eh? Porque herederos, hermano, herederos bendito sea el Señor, si somos. La diferencia es que podamos ser niños y aunque seamos dueños de todo, en nada diferiríamos de un esclavo, dice ahí la palabra, o de un sirviente. Porque a pesar de que podemos, hermano, y esto yo no sé si usted se acuerda, pero lo hablamos en una ocasión, qué terrible sería tener acceso a todas las bendiciones, hermano, pero que por ser muy niños, digámoslo así, no podamos participar de ellas. Hermano, esto es temible. Porque realmente ahí entendemos la importancia de avanzar hacia la madurez, de dejar de ser como niños para poder alcanzar madurez en Cristo Jesús. Yo le puse otra versión, esta es la versión Castilian, y dice, recordad que en tanto el heredero de una fortuna es niño, su posición puede compararse a la de un simple esclavo. ¿Note? Hermano, ¿puede imaginar eso? Aunque es dueño de todo, mientras sea niño es igual que un esclavo, es decir, no puede tocar nada, por más que sea heredero de todo. Conforme a derecho, el niño es dueño de la fortuna legada, es decir, en derecho nosotros tenemos acceso a esa fortuna, pero mientras seamos niños no lo vamos a poder tener. Hermano, ¿y por qué hablo de guiados por el Espíritu? Porque la palabra habla de que los que son hijos de Dios, pero esa palabra es huíos, son los que son guiados por el Espíritu Santo. O sea que cuando hablamos de que nosotros podamos tener en parte mayor acceso a todo esto, será en la medida que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Porque ahí nosotros vamos a denotar la madurez que tenemos en Cristo Jesús. Verso 2, pero no entrará en posesión de ella mientras no llegue a la edad señalada por el Padre. Es decir, hermano, y perdóneme, pero para Cristo o para nuestro Padre, no crea que usted tal vez dice, hermano Sony, pero es que yo ya tengo 20 años en el Evangelio, yo creo que ya llegué a la edad para poder tener acceso a esa herencia, a esa fortuna. No es así acá. Porque usted sabe que acá usted cumple 18 años y usted va y ya le van a tramitar su DPI y le dicen, bien, felicidades, usted ya tiene mayoría de edad. En el Señor no es así, iglesia. Pueden haber hermanos que puedan tener hasta 30 años en el Evangelio y nunca disfrutar de esa herencia. Porque realmente la madurez, hermanos, no se da solo por el crecimiento en sí de edad que tengamos, sino por cómo nos dejamos guiar en el Señor. Por eso le digo, ¿qué tan obedientes seremos a la palabra o qué tan obedientes somos a la voz del Espíritu? Y por eso le dije que tiene mucho que ver con no ignorar la voz de nuestra conciencia, guiada bajo la voz del Espíritu Santo, sino que deberá estar sujeto a la autoridad de tutores y administradores. Entonces, cuando nosotros vemos esos tutores o administradores, por eso le decía, esos son los 5 ministerios. Pero los 5 ministerios no están dejados, hermano, para que estén totalmente las ovejitas, la iglesia, dependiente del pastor o de los ministros, sino que puedan depender del Espíritu Santo de Dios directamente. Déjeme explicarle esto. Usted sabe que Jesús desciende, cumple su ministerio terrenal, capacita discípulos. Hermano, pero hay un momento en el cual Él se va. Amén. O sea, Jesús no se queda con sus discípulos para siempre y les está orientando en todas las cosas. Porque hay un momento en el que usted ve que van y todos se lo preguntan al maestro. Maestro, ¿tú qué piensas de esto? Maestro, ¿por qué no pudimos? Maestro, estas cosas que pasan. Y hay momentos en los cuales usted ve al Señor que le dice, ay Dios mío, ¿hasta cuándo voy a soportarlos a ustedes? Porque denotaba que ellos todavía no estaban formando un criterio.
Hermano, y yo le hablaba a mi hijo hace poco, yo le decía, mira, cuando vos hagas las cosas, hacelas entendiendo lo que estás haciendo. ¿No le ha pasado a usted que con sus hijos pequeños, a veces casi que adivinando, quieren hacer las multiplicaciones o las divisiones y uno le dice, no hombre, entendé lo que estás haciendo, así se te va a hacer más fácil? Y de la misma manera, cuando nosotros estamos caminando en este camino, hermano, el Señor quiere que nosotros entendamos lo que hacemos. El Señor quiere que entendamos por qué hacemos las cosas, porque cada una de las cosas que nosotros hacemos en el templo tienen un fin, tienen un propósito. No fue que, bueno, cantemos un par de coros ahorita, un par de adoración y después la palabra, porque así lo hacen en todos lados. No es así. Hay un fin, hay un porqué y nosotros lo tenemos que saber. Pues el Señor asciende, como le digo, pero Él también le dice a sus discípulos, me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. No los voy a dejar solos. Y es más, les dice, les conviene que yo me vaya. Hermano, yo siempre me asombro de eso. Que Jesús diga que conviniera que Él se fuera. Hermano, ¿quién iba a venir entonces? Era el Espíritu Santo de Dios que iba a venir a morar dentro de nosotros. Porque por más que Jesús estuviera a la par, imagínense, de sus discípulos, no iba a estar dentro de ellos como el Espíritu Santo lo está dentro de nosotros. Y ahora nos habla desde lo profundo de nuestro corazón. Le habla a la voz de nuestra conciencia. Entonces, por eso le digo, Jesús capacita, pero llega un momento en el cual deja que ellos crezcan para que sean ahora guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén, ¿me estoy dando a entender? Ese es el trabajo de los 5 ministerios. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se acuerda que le había subrayado esa palabrita hasta? Mira lo que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y aquí está lo otro, a la condición de un hombre maduro, teleios, perfecto, dicen otras versiones. Eso quiere decir de que por eso usted ve que dice ahí, mientras el heredero sea niño, va a estar a cargo de tutores, va a estar a cargo de administradores, hasta que llegue a la edad señalada por el Padre. Entonces, cuando nosotros alcancemos, mis amados hermanos, esa medida de ese hombre maduro, de ese hombre perfecto, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ya no seremos más niños. Porque eso es lo que dice en el verso 14, para que ya no seamos niños. Mire qué impresionante, hermano. Yo creo que más claro no lo pueden detallar. Los 5 ministerios están dejados para que la iglesia ya no sea una niña, sino que avance hacia la madurez, avance hacia la perfección. Los niños, así como lo vemos ahí en el verso 14, dice que son sacudidos por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Entonces, cuando nosotros vamos avanzando en esto, iglesia, por eso le digo, y aquí voy a parar un poquito, porque la mayoría, cuando se refiere a las bendiciones de Dios, le aseguro que todos nos queremos meter en el paquete de maduros. Amén. Cuando hablamos de recompensas, hermano, todos queremos las recompensas. No hay nadie que diga que no quiere la bendición. Iglesia, hasta los que no creen en Cristo quieren la bendición. Pero cuando hablamos de responsabilidad, ahí a muchos quieren ser niños. Amén. Porque definitivamente, en la medida que nosotros vamos creciendo, la responsabilidad es diferente. Por ejemplo, un niño no tiene la misma responsabilidad que uno de nosotros como adulto. Un niño, hermano, se levanta, se come su cerealito, entra a clases y después se pone a jugar el resto del día si él quiere. Usted no puede hacer eso. Jesús bendito, si usted hiciera eso, tal vez no come. Porque realmente nosotros, la madurez que hemos alcanzado, también denota responsabilidades. Y de la misma manera, por eso le digo, aunque nosotros queremos los galardones, hermano, eso va de mano con la responsabilidad que nosotros tenemos. Al que más se le da, más se le va a demandar también. Avancemos un poquito más.
1 Corintios capítulo 13, verso 10 dice: mas cuando venga lo teleios, lo perfecto, es decir, la madurez, entonces lo que es en parte se acabará. Aleluya, iglesia, mire, es que esto es precioso. Cuando usted alcance la madurez, hermano, usted está listo para ir y heredar todas las bendiciones que el Padre tiene para usted. Creo que una de las profecías decía eso. Hay mucho, hay demasiado. Hermanos, si nuestro Padre es dueño de todo, ¿cree que tiene poco para usted? No. La palabra dice que nuestro Padre nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero eso, hermano amado, usted no me va a dejar mentir. Usted aún su hijo, si es pequeñito sobre todo, usted no le da todas las cosas que le pide. Porque hay cosas para las cuales no está listo. Por ejemplo, imagínate, Jenny, que tu hijita, digamos la más grande todavía, Nicole, que te dijera: mami, fíjate que quiero mi carro. ¿Qué le dirías? ¿Por qué? Porque no tiene la edad suficiente. Hermano, y muchas veces nosotros pedimos las cosas, pero no tenemos la madurez suficiente para sobrellevar lo que pedimos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces decimos: la Señor, si tan solo tuviera mi sueldo de unos mis 15,000, 20,000 quetzales, aunque sea, Padre. Hermano, ¿y sabe qué? A veces no estamos listos. No estamos listos para poder sobrellevar, hermano, muchas veces una prosperidad de ese nivel. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces, hermano, Dios nos bendice y en vez de acercarnos más, nos terminamos alejando. Ay, hermano, perdone que no pude ir, pero fíjese que me fui de vacaciones a Acapulco porque gracias a Dios me está yendo muy bien. Gloria a Dios, pero la bendición no era para que te apartaras. La bendición era para acercarte cada día más a Él, para que lo amaras más. Y entonces cuando nosotros vamos viendo esto, iglesia, dice el apóstol Pablo después también, verso 11, cuando yo era niño, hablaba como niño. Ay, Señor bendito. Pregúntele a que tiene ahí cerquita: ¿cómo hablas? ¿Qué tal eres para hablar? Ay, Señor. ¿Sabe quién nos daría un buen concepto de cómo somos para hablar muchas veces? Las redes sociales, mis amados hermanos. Porque hay quienes no podemos ni siquiera a veces frenar lo que decimos ahí. ¿Sabe por qué? Porque ahí se denota nuestra niñería. Perdóneme que se lo diga así, iglesia. Porque, hermano, alguien maduro sabe que aunque a veces siente algo, no todo conviene decirlo. Amén. Hermano, pero un niño, usted ve que llegan las visitas a la casa y usted lo que más le da pena es saber que sus niños pequeñitos van a decir tal vez las cosas que usted no quiere que sepan. No vas a andar diciendo nada ahorita que venga el pastor de que estamos haciendo Hermano, ¿sabe por qué? Porque muchas veces los niños no piensan para hablar. No piensan para decir las cosas. Cuando siente usted ya las dijeron y usted: mi hijo, cállate, hombre. Pues sí, hermano, pero es que así son los niños, hablan. Ahora, mire, pues, yo no sé cómo es usted, pero si cuando va a publicar algo o todo lo que usted siente lo publica, porque hay gente que sí es así. Yo tenía que desahogarme y se tenía que decir y se dijo. Aquí lo tenía, ya no aguantaba. Hermano, está bien, pero quiero que te des cuenta que muchas veces eso denota que somos niños. Porque hablamos de esa forma. No podemos refrenar nuestras palabras. De la misma manera dice: pensaba como niño. Ay, Señor bendito, ¿qué tal tus pensamientos? Porque hay uno que escudriña lo más profundo de nuestros pensamientos. Hermanos, y a veces podemos estar en la iglesia y pensando en otras cosas nosotros. Ay, Dios mío, que no va a llover porque dejé tendida la ropa. ¿Cómo me costó lavar, Señor? Hermano, y a veces con esos pensamientos nosotros dentro de la iglesia del Señor. Pensaba como niño y juzgaba como niño. Juzgaba, esto es muy importante y le voy a decir por qué. Porque realmente alguien que es maduro sabe juzgar las cosas, sabe discernir. Por ejemplo, yo me di cuenta la vez pasada con mi nene. Mi abuela llegó y les dio dinero de regalo. Hermano,
Pero mire, créame que le había dado, creo que es un billete de a 100. Y yo me acuerdo que alguien que estaba ahí le dice, mira, te lo cambio, le dice. Y él tenía un quetzal, ¿va? Mire cómo es de bandido. Vaya, está bueno, le dijo, porque él lo vio verde, va, y dijo, este está más bonito que el café. Pero ¿sabe qué? Un niño no sabe juzgar todavía. Un niño muchas veces mira las cosas y usted lo mira que de repente están las cosas ahí de electricidad y él dice, ¡ah, qué bonito, voy a meter mis deditos! Porque no juzga con un buen criterio. De la misma manera nosotros, mis amados hermanos, en la forma en que tomamos nuestras decisiones, demostramos si somos maduros o si somos niños muchas veces. En lo que nosotros escogemos, nosotros denotamos muchas veces qué edad es la que nosotros tal vez llevamos señalada. Y por eso le digo, cuando empezamos a ver estas cosas, hermano, ya nos empezamos a cuestionar nosotros y decimos, híjole, parece que sí soy algo niño todavía. Soy un niño de 8 años viviendo en un cuerpo de 45, de 50. Sí, hermano, porque ¿sabe qué es lo más tremendo? Por eso le digo, hay personas que ya están grandes, ya casadas con hijos y ni así maduran. Silencio en la iglesia de Cristo. Pero es que esto es cierto, iglesia. Y eso denota que nosotros muchas veces no estamos listos para participar de toda la herencia que el Señor tiene. Mas cuando ya fui hombre, dice ahí el apóstol Pablo, dejé lo que era de niño. Entonces, cuando nosotros vamos avanzando hacia la madurez, iglesia, nos vamos despojando de muchas cosas. Y por eso le digo, mire, bendito sea Dios, que creo que era parte de lo que decía, te tienes que despojar de cosas. ¿Sabe cuál es el problema? A veces nosotros creemos que lo pequeño para Dios no es importante. Y sí lo es, iglesia, porque al que es fiel en lo poco lo ponen en lo mucho. Dios no te va a probar en el montón de cosas, te va a probar en lo poquito. Y si eres fiel en lo poco, te va a poner sobre mucho también. Entonces, a veces hay cosas de niño que nosotros tenemos que dejar. Parte de ello podría ser en el hablar, en el pensar, o como miramos ahí, en el juzgar también. Cuando se habla de niños en la palabra, también se habla de cristianos, y escuche bien, no está hablando de que no son cristianos, sino cristianos, pero cristianos carnales. A eso hace referencia de los niños. Una cita que podríamos ver es 1 Corintios capítulo 3, desde el verso 1 al verso 3. Yo se lo doy y se lo leo aquí si gusta. Así que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahí está definiendo eso el apóstol Pablo, porque dice, los carnales son niños en Cristo Jesús. Las obras de la carne, hermano, evidencian si nosotros muchas veces somos niños. Por ejemplo, pueden ser celos, contiendas, murmuración, hermano, y solo ahí empezamos a ver que a veces tenemos actitudes de niño, de las cuales nosotros debemos despojarnos. En verdad ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahí el pleito era que muchos estaban diciendo, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, hermano, y sabe que se estaban peleando, no, mi pastor es fulano de tal, mi apóstol es no sé qué, hermano, y muchas veces así parecemos nosotros. No, como mi iglesia no hay dos, ay Dios mío, hermanos, somos niños peleándonos todavía. Si nosotros no hemos entendido que el cuerpo de Cristo es uno, una es la iglesia y una es la que va a ser levantada, hermanos. Nosotros no tenemos que tener competencia entre nosotros. Si al pastor de acá, del otro lado, le va bien, hermano, a nosotros nos va bien también, porque es el cuerpo de Cristo el que está siendo bendecido. Entonces, vemos muchas cosas de estas, pero yo le quería poner unas cosas aquí en cuanto a la teoría. Fíjese que hay cosas muy importantes. Y dice aquí los lóbulos frontales y la conducta humana. Nosotros, aunque vamos creciendo, hermano, hay una cierta edad donde nuestro cerebro deja de crecer, es decir, llega a la medida que tiene que llegar, pero hay cosas que sí se siguen desarrollando dentro de nuestro cerebro. Parte de ello son estos lóbulos frontales que yo le quería hablar y tienen que ver mucho con la conducta humana.
De hecho, hay algunos que dicen de que estos tienden a desarrollarse o a madurar hasta que se tienen unos 25 o 30 años de edad. Fíjese, esto es bien importante. Le digo porque por eso nosotros entendemos que un niño obviamente va a vivir su etapa de niño, pero ya cuando lo traemos a lo espiritual, también hay cosas que se van desarrollando dentro de nosotros. Las funciones ejecutivas y las conductas, dice aquí. Los lóbulos prefrontales son el sustrato anatómico para las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son aquellas que nos permiten dirigir nuestra conducta hacia un fin y comprenden la atención, planificación, secuenciación y reorientación sobre nuestros actos. Mire, esto es bien importante, le digo, porque por eso entendemos, y de hecho en las mujeres, por eso las mujeres maduran un poco más rápido que los hombres, porque usted ve que a los varones, por el amor de Dios, a veces como que nos cuesta, ¿verdad? Hay cosas que las mujeres ya están pensando de otra forma de ahí, porque las mujeres lo primero que tal vez a veces piensan es en ya tener un hogar, tener su casa. El varón no, el varón quiere tener su Nintendo a veces, y quiere tener su carro, quiere tener otras cosas, pero hermano, la mujer ya piensa de una manera más madura también. Esto pasa también, por lo que le digo, el crecimiento que hay de esos lóbulos frontales en nosotros. Yo no sé cuántos aquí ya tienen 30 años, bendito Dios los que ya los tengan. Eso quiere decir que por lo menos ya tenemos una esperanza de que ya empiecen a madurar. A la verdad que bueno. Pero no todos tienen esto. De ahí usted entiende por qué aún el ministerio terrenal de Cristo Jesús comenzó a los 30 años aproximadamente. Mire, es que no era nada por casualidad, realmente había algo muy importante, porque él ya iba a tomar sus decisiones en base a un todo y no solo a una pequeña perspectiva. Además, los lóbulos frontales tienen importantes conexiones con el resto del cerebro. Así Goldberg, discípulo de Luria, en su libro El cerebro ejecutivo, usa la metáfora del director de orquesta, según la cual los lóbulos frontales son los encargados de tomar la información de todas las demás estructuras y coordinarlas para actuar de forma conjunta. Por eso le digo, realmente en la medida que nosotros vamos desarrollando esa madurez en nuestro cerebro, hermano amado, vamos tomando mejores decisiones también de nuestra realidad para poder actuar, pero de una forma conjunta, no solo viendo algunas cosas, porque usted ve que los niños van a ver su beneficio y punto. No les va a preocupar si lo que van a hacer afecta al mundo entero, porque eso es lo que ellos quieren. Pero alguien que es maduro, hermano, va a pensar no solo en el bienestar propio, sino en el bienestar de los demás. Amén. Los lóbulos frontales también están muy implicados en los componentes motivacionales y conductuales, es decir, la motivación y la conducta del sujeto. Por eso usted ve que los jóvenes, por ejemplo, ¿cómo le podría poner un ejemplo? Cuando se trata de emociones, los jóvenes sienten que el mundo se les cae. Amén. Porque su cerebro no se ha desarrollado todavía, no ha alcanzado esa madurez de esos lóbulos frontales que ayudan a poder ver ya la realidad como un todo. Es que me voy a morir si no la tengo, si no lo tengo a ese hombre. Amén. ¿Cuántos me entienden? Hermano, ¿sabe? Pero es parte de la falta de madurez que nuestro cerebro, y esto estoy hablando en lo literal, nuestro cerebro no tiene. Oye, ya alguien grande, ay, andate, favor me vas a hacer, le diría a la mujer a veces, ¿va? Ay, no, mamadita, ya, me voy. Ay, gracias, le dice. Pero hermano, porque ya no se muere, o sea, ya desarrolló y esas emociones, hermano, esas motivaciones y la conducta ya son de alguien maduro. ¿Me estoy dando a entender? De la misma manera, mire, aquí podemos entender por qué a veces hay muchos niños en la iglesia. No, es que ni me saludaron. Yo me voy de esa iglesia y no hay amor. ¿Amén? Porque vemos las cosas, hermano, como niños muchas veces. No, si yo llegué y el pastor ni siquiera me puso la mano y oró por mí. A una hermana mandó a orar por mí. Hermano, somos como niños.
¿Sabe por qué? Porque los niños, yo no sé si usted lo ha visto, incluso lo vimos con nuestra princesa aquí, con Holly. Hermano, ¿sabe qué pasa? Los niños quieren la atención para ellos solos. ¿Amén? Si varios han tenido niños, si usted ve a sus niños pequeñitos comparados con los grandes, hermano, los pequeñitos quieren la atención para ellos nada más. El mundo gira alrededor de ellos y punto. De la misma manera nosotros nos damos cuenta ahí, cuando nosotros estamos así en la iglesia, que queremos que nos miren, que queremos llamar la atención. Hermano, ¿qué podría ver usted? Son niños espirituales. Claro, hay que darles un tiempo, pero hay que avanzar también hacia la madurez. ¿Cuántos dicen amén? Por lo que si se produce un daño en esta estructura, puede suceder que el sujeto mantenga una apariencia de normalidad al no existir déficits motrices, de habla, de memoria o incluso de razonamiento. Mire qué importante. Existiendo, sin embargo, un importante déficit en las capacidades sociales y conductuales. Este tipo de pacientes pueden ser, por un lado, apáticos, inhíbidos, etc. Por el contrario, desinhibidos, impulsivos, poco considerados, socialmente incompetentes o egocéntricos. Es por eso que le digo, cuando alguien es egocéntrico, hermano, es porque no ha alcanzado madurez. Las decisiones que toma las va a hacer, hermano, porque dice, bueno, es que esto es lo que yo quiero, y no se preocupa si a los demás los está afectando, se los está llevando con esa decisión. Amén. Ay, no, yo quiero comer esto y no le preocupa si tal vez al cónyuge le hace mal lo que va a comer. No, yo de esos tacos que venden ahí quiero comer y tal vez la otra persona no puede. Amén. Ay, Señor bendito. Hermano, y cuando nosotros empezamos a ver esto, denota nuestra falta de madurez. Denota nuestra falta de madurez, pero como le digo, son partes que también se van desarrollando, no solo en lo espiritual, sino también en nuestro cuerpo. Amén. Para que entendamos que a un niño pequeño, obviamente no le vamos a estar diciendo, no, postrate ahí, tenés que estar adorando. Hermano, es un niño. Obviamente no va a poder entender todo lo que tal vez nosotros ahora entendemos por la misericordia de Dios. Pero por eso cada uno tiene que ir al ritmo que va. Yo siempre doy este consejo, no te compares con los demás. Anda al ritmo que te toca ir. Porque la gran es que mire, yo no sé por qué soy así, si mira el apóstol, pero es que el apóstol tiene 35 años de ministerio, ¿cómo te vas a comparar con él? Hermano, si no te vas a morir, vas a decir, no, hombre, es que no puedo ir a ese ritmo. Es que tienes que ir al ritmo que te toca, a la edad que tú vas avanzando. ¿Cuántos dicen amén? Pues cuando vemos a Jesús, hermano, y hablábamos de este verso el día martes, hablando de alguien que tenía plena conciencia, entendemos más que Jesús miraba como un todo ya y ya había entendido de dónde había venido y hacia dónde iba también. Hay muchos ejemplos que nosotros vemos en la palabra de personas que alcanzaron, mis amados hermanos, ay Dios mío, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Que alcanzaron madurez definitivo. Entre ellos, el mayor de todos sería nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí, con plena conciencia de haber venido el Padre y de que ahora volvía a Él, y perfecto conocedor de la plena autoridad que el Padre le había dado. Le vuelvo a repetir, Jesús comenzó su ministerio a los 30 años aproximadamente de edad. El número 30, por si usted no lo sabía, significa madurez. Mire qué impresionante eso. Es que, hermano, cuando vemos la palabra bendita del Señor, tiene que ver con madurez espiritual y porque el Señor ya estaba listo para ejercer su ministerio en la tierra también. Cuando nosotros vamos viendo eso, entendemos por qué se dice en la palabra que Enoc, por ejemplo, caminó con Dios por tantos años. Amén. No es lo mismo que Dios camine con nosotros a que nosotros caminemos con Dios. Amén. Por ejemplo, usted ve al pueblo de Israel que la palabra dice que la roca que les daba de beber era Cristo y la roca los seguía, dice la palabra ahí. Amén. ¿Cuántos han oído eso? ¿Qué entiende usted que la roca los seguía? Hermano, ¿sabe qué? Que ellos iban, pero el que iba atrás era el Señor. Enoc no, la palabra dice que Enoc caminó con Dios 300 años y Dios se lo llevó porque lo arrebató. Se lo llevó con vida.
Pero hermano, yo quiero que usted note la diferencia. Enoc no era que iba y lo seguía el Señor. No, Enoc seguía al Señor. Él caminaba con Él. Y eso tiene que ver con una guianza. Porque cuando nosotros empezamos a demostrar madurez, es porque nosotros vamos en pos de y no Él en pos de nosotros. Usted ve a los niños y usted, hermano, tiene que andar viendo porque los niños agarran camino. Hermano, si no tiene cuidado, se sale de la puerta y lo pasa tirando un carro. Así son los niños. Pero hermano, las personas ya maduras en el Señor son aquellas que se dejan guiar. Vemos cómo Moisés, dice la palabra, que cuando ya estaba de avanzada edad, él mismo renuncia a ser hijo de la hija de Faraón. Hermano, y eso tiene que ver con renunciar al mundo. La madurez que nosotros tenemos se denota cuando nosotros renunciamos al mundo y a sus deleites. Ay, Señor, está cardíaco esto, ¿va? Hermano, mire qué tal iremos en la madurez entonces todos nosotros. Porque como le digo, así alguien podría decir, hermano, bueno, pero eso es para los maduros. Sí, pero son los maduros los que van a ser arrebatados. Esto es lo cardíaco, por eso le digo, alguien cuando dice, no, pero no tenga pena que si usted se abstiene es porque usted es maduro. Ah, no, yo entonces no me toca. Ah, va, pero entonces tampoco te toca ser levantado. ¿Verdad que todos queremos los beneficios? Pero las responsabilidades a veces no las queremos. Y realmente la madurez denota también responsabilidad. ¿Cuántos están aquí todavía? Ay, santo Dios. Bueno, entonces le decía, a diferencia del mundo, nuestra madurez se denota por nosotros sujetarnos y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Romanos 8:19 dice que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Ahora, esa palabra hijos, y yo se la he puesto ahí entre paréntesis con rojo, es huíos. Amén. O sea, no está diciendo que la creación quiere que hayan más nacidos de nuevo a cada momento directamente, aunque claro que el Señor se alegra de esto. Pero realmente lo que la creación anhela y tiene un deseo ardiente es de que se manifiesten los hijos maduros de Dios. Ay, Señor bendito, iglesia. No es los cristianoides. No son los cristianos light. No son los cristianos de la secreta. Son los cristianos, los huíos de Dios, los hijos de Dios maduros. Hermano, porque perdóneme, pero no es lo mismo, le vuelvo a repetir, un niño en el Señor que un cristiano maduro. Porque muchas veces, hermano amado, le vuelvo a repetir, a veces parece que queremos al Señor solo para nosotros. Y el Señor es demasiado grande, lo tenemos que compartir con los demás. Yo creo que hace poco me hablaba un hermano que es muy usado por Dios y él me decía que antes de partir su tía logró llegar al camino del Señor. Pero ¿sabe por qué muchas veces la gente no llega, hermano? Porque nosotros nos ponemos a querer discutir cosas que no debemos antes de tiempo. Nosotros lo que deberíamos de hacer es, hermano, buscar que el alma de las personas sea salva. Después que sea el Señor, el Espíritu Santo, que se encargue de liberarlos como lo hizo con nosotros. Nosotros queremos, pero si va a venir al Señor, deje de chupar, deje de fumar, tire los ídolos, haga esto, haga lo otro. Hermano, y nosotros muchas veces ni siquiera nos hemos despojado de las demás cosas. Y cuando vemos esto, hermano, por eso le digo, la gente no tiene problema con el Señor. Tiene problema porque los hijos no han alcanzado madurez todavía. Y no saben cómo llevar a Cristo Jesús a los que no lo tienen todavía. De verdad, mire, yo cuando nosotros nos ha tocado, hermano, nosotros no le vamos a decir a la gente, mire pues, pero se cambia de religión, el domingo ya no vaya a esa iglesia, sino que vaya a la otra. Hermano, le prometo que no lo hacemos así. ¿Sabe lo que el apóstol Pablo decía? A los judíos me hice judío, a los gentiles me hice gentil, a los que no tenían ley, hermano, él dice, me hice como que no tuviera ley, aunque yo no vivo sin ley.
Hermano, y ¿sabe lo que dice? Todo esto lo hago para poder ganar al mayor número posible para Cristo. Hermano, muchas veces, ay, no estés hablando con esa persona porque te vas a contaminar. Hermano, ¿cuántos han oído personas así? Tenga cuidado, porque esa mujer era, sí, nosotros también éramos. Nosotros también éramos y hoy por la misericordia de Dios somos nuevas criaturas y ya no somos lo que antes éramos. Pero hermano, por eso le digo, es un proceso lo que nosotros tenemos que entender que es esto. A veces nosotros queremos que las personas cambien de la noche a la mañana y nosotros no hemos terminado de cambiar. La creación gime y tiene un deseo ardiente por ver a los hijos maduros de Dios. ¿Y sabe quiénes son los maduros? Los que saben restaurar. Vosotros que sois espirituales, restaurad al que es hallado en alguna falta. Hermano, qué diferente sería el mundo. ¿Sabe qué? Yo creo que cuando esto se dé, la manifestación de los hijos, de los huíos de Dios se dé, hermano, le puedo asegurar que los pecadores van a correr a las iglesias. Van a correr, porque van a saber que no los van a señalar, van a saber que los van a restaurar. Cada vez que usted ve la palabra huíos, se refería regularmente al Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre. Cuando se usa esa palabra, hermano, regularmente dice el huíos del hombre. Pero hermano, usted ve a un Jesús que decían que era amigo de pecadores. Jesús no decía, ay no, ustedes son leprosos. Hermano, iba y los tocaba, los sanaba. Y eso es lo que la creación está esperando, gente que vaya a amar a aquellos que nadie quiere amar. Que vaya a traer a aquellos que nadie quiere ir a traer. Hermano, santo Dios, gracias a Dios porque más de alguno de estos, aunque sea tal vez que no era tan maduro, pero ya tenía destellos, de plano nos fue a hablar a nosotros. Nos fue a hablar a nosotros. Hermano, y qué lindo es. Yo no sé si usted se dio cuenta cuando veíamos lo de que el bautismo nos da una plena conciencia, nos da un compromiso. Y me pongo a pensar que muchas personas por eso solo se quedan en calidad de salvos, porque no recibieron todo lo que después seguía. Hermano, y por eso muchas veces después van a ser libres. La verdad los va a hacer libres. Pero nosotros encarguémonos de traerlos a Cristo Jesús, porque el Padre no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A nosotros nos toca amar, iglesia. Nos toca amar. De hecho, cuando nosotros compartimos algo así como lo veíamos, porque aún hasta para compartir versos deberíamos de analizar nuestra conciencia. ¿Por qué lo hacemos? Yo a veces miro gente publicando en las redes, porque hermano, se ven unas cosas que de verdad, qué vergüenza da ver los comentarios a veces de cristianos. De verdad da vergüenza. Sí, no, las perlas no hay que tirarlas a los cerdos. Hermano, pero no citan eso en el contexto tal vez donde Jesús está hablando. Lo dicen así como quien dice, este coche no le estés hablando nada. Hermano, eso no se hace. Si somos hermanos en Cristo. Se trata de que nosotros nos amemos, porque fue lo que el Señor dijo. En esto van a saber los demás que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tienen los unos a los otros. Porque un maduro, hermano, si algo hace es amar. Amar. Aleluya. Señor bendito. Ay, Dios, ¿qué hago? Ya se me fue el tiempo. Toda la creación, dice la palabra de Dios para todos, está esperando con impaciencia el momento en que Dios muestre al mundo quiénes son sus huíos. Ay, Dios, hermano, si fuéramos más parecidos a Jesús, hermano, este mundo ya hubiera sido cambiado, de verdad. Pero realmente nosotros decimos, es que el mundo, no, la iglesia no avanza, la madurez. La iglesia no está avanzando. Nosotros no nos toca ver los problemas del mundo, a nosotros nos toca ver, hermano, lo que nosotros vamos avanzando. Yo de verdad uno de los versos que más me llama la atención es cuando la mujer del Cantares dice eso. Tenemos una hermana pequeña.
No tiene pechos. ¿Qué vamos a hacer cuando la pidan en casamiento? Si no ha madurado, es una niña todavía. Señor. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya, hermano. Mira, es que esto es tremendo. Esto es tremendo. ¿Verdad que yo creo que muchas veces leemos los versos, pero hermano, las palabras en el original, por eso son bien importantes. O sea que no todos los que son guiados son hijos como tal. Hay hijos, hermano, que muchas veces ignoran su conciencia. No están siendo hijos maduros. Y si no damos la talla, hermano, no vamos a tener participación en la herencia hasta que alcancemos la madurez, hasta que alcancemos la perfección. Ay, Dios mío, no sé si me va a dar tiempo aunque sea de ver un verso. Bien, va. Todavía tengo unos minutitos, 5 minutitos más tengo. Entonces el tema es este. Eso es lo que quiero que miremos, hermano. ¿Qué tan maduros estamos? ¿Qué tanto nos estamos dejando guiar? Porque le vuelvo a repetir, hermano, a mí claro, yo estoy para servirle. O sea, si usted tiene una duda, gloria a Dios, yo voy a tratar de guiarle. Pero hermano, nosotros tenemos que avanzar hacia la madurez. Déjeme explicarle un poquito cómo yo entiendo esto. ¿Cuántos se acuerdan de Samuel? Amén. ¿Cuántos se acuerdan de que viene el Señor y le habla a Samuel? Dice la palabra que él era pequeño, todavía era un niño. Pero póngale atención, Samuel ya servía, ya ministraba en la presencia del Señor. Pero la palabra de Dios todavía no se le había revelado. O sea que podemos estar sirviendo, pero eso no denota madurez en nosotros. Y lo importante es, porque usted se acuerda que viene el Señor y le habla, y lo que él escucha es la voz ¿de quién? De Elí, exactamente. Y hermano, ¿por qué no lo leemos si quiere? Acompáñeme, para que podamos ver eso. Es primer libro de Samuel, capítulo 3, si no estoy mal. Ay, Dios. Este teléfono no quiere reaccionar. Primera de Samuel 3, ¿verdad? Ok. Me acompaña ahí con su Biblia. Primera de Samuel, capítulo 3. Vamos a leer desde el 1 si quieren. Porque miren lo que dice. El joven Samuel, otras versiones dicen, mientras el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Eso quiere decir, por eso le digo, hay niños en las congregaciones muchas veces sirviendo. Así que no se confunda. Porque a veces uno dice, ay, puchica, pero si este hermano es servidor y miren cómo me trató. Puede que sea niño y no te has dado cuenta. Samuel servía y era un niño. Ay, santo Dios. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Ahí se habla de por qué esa visión también tiene que ver con palabra, que el Señor ya no hablaba continuamente con Elí. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Aleluya. Paremos un poquito, porque esto es muy importante. Yo no sé cuántos han escuchado que muchas veces, acordate lo que dijo el pastor. Ay, es que mi pastor dijo esto. Ay, es que mi apóstol dijo esto. ¿Cuántos han escuchado esto? Muchas veces cuando nosotros hablamos así, denotamos, mis amados hermanos, nuestra niñez todavía, porque no hemos aprendido a discernir la voz de Dios en la voz de nuestro pastor muchas veces. Esto es tremendo, porque muchas veces, yo por ejemplo, a veces le digo, sí, es que fíjate que el Señor me dijo, y la gente dice, pero ¿cómo decir que te dijo algo el Señor? Porque me habla a través de mi pastor, pero yo sé que es mi Señor.
Yo sé que es su voz, yo la puedo discernir cuando es Él. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos esto, de hecho hace poco un joven me decía eso, fíjese, me dice, porque fuimos a visitar un hogar, y me decía, yo le estaba preguntando al Señor, me dice él, de por qué tal vez no se me abrían unas puertas, me decía él. Y en eso iba preguntando, cuando usted cabal pasó, me dio jalón ese día, y me empezó a hablar y me dijo, mira, hay cosas que a veces no se te van a dar porque no es el tiempo, no estás listo para recibir. Y cuando usted me lo dijo, yo dije, Padre Santo, es todo exactamente lo que te estaba preguntando. Pero es lo que le digo, nosotros a veces no identificamos que es el Padre el que nos está hablando a nosotros. No es un pastor, iglesia amada. Por eso el Señor dice, el que tenga oídos para oír lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, que oiga. Entonces, parte de la madurez es saber discernir lo que el Espíritu Santo, mi Señor, me está diciendo a mí. Hermano, y yo ya no voy a decir, acordate lo que nos dijo el pastor. No, yo voy a decir, acordate lo que el Señor nos habló. Amén. Porque eso denota que yo ya estoy discerniendo la voz del Señor. Verso 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Hermano, ¿se da cuenta? Claro, lo que pasa es de que la voz del pastor suena como la voz de nuestro Señor. Eso es lo que pasa. Y es difícil de ir conociendo o discerniendo, porque eso denota madurez. Los que son maduros, dice la palabra, yo le he puesto un verso aquí, Hebreos capítulo 5 versos 13 y 14. Ahorita seguimos con Samuel. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Esto es muy importante, iglesia, porque yo sé que a usted el Señor sí le habla. Amén. ¿A cuántos les habla el Señor? El problema es que a veces no sabemos qué hacer con lo que Él nos dice. Amén. Esto pasaba con Samuel. Porque el Señor le estaba hablando a Samuel, pero Samuel no sabía qué hacer todavía. Ay, santo Dios, espero darme a entender. Hermano, y muchas veces escuchamos la voz de Dios, pero no tenemos la madurez para saber cómo actuar respecto a la voz que hemos estado escuchando. Todavía no logramos discernir. Y eso es lo que habla aquí el apóstol Pablo. El alimento sólido es para los que son teleios, para los que son maduros. Los que a fuerza de práctica están capacitados. ¿Para qué están los 5 ministerios? Para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, notemos algo, porque esto es impresionante. Elí tal vez ya no estaba como antes en la presencia del Señor, pero tenía discernimiento y sabía qué hacer con lo que Dios decía. Santo Dios, hermano, esto es impresionante. Samuel escuchaba, estaba en su primer amor, si lo quiere ver así, pero todavía no sabía qué hacer con esa voz. Hermano, y eso nos pasa muchas veces. Es el por qué muchas veces las personas se acercan y fíjate que soñé esto, fíjate que sentí esto, fíjate que el Señor me habló, pero no saben qué hacer. Hermano, pero es un buen comienzo, no se sienta mal, porque eso quiere decir de que usted va avanzando, pero hay un momento en el cual, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, llevar a la iglesia hacia la madurez, para que ya no sean como aquel niño que corre allí, sino que estén ahí, como lo hizo Samuel, y diga, Señor, habla que tu siervo escucha. Amén. Entonces, hermano, esto es impresionante. Porque como le digo, aunque Samuel, hermano, tenía visión y ahora empezaba a escuchar, necesitaba la sabiduría y el entendimiento que tenía Elí. Porque él, aunque era viejo y la lámpara se estaba apagando, él ya no escuchaba la voz de Dios como la escuchaba Samuel, pero sí sabía discernir y qué tenía que hacer con esa voz cuando llegaba. Eso denota la madurez. Hermano, y es un complemento exageradamente precioso, porque realmente es a lo que nosotros tenemos que llegar. Verso 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel
Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Aleluya. ¿Cuántos van leyendo conmigo? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. ¿Quién fue el que discernió eso? Hermano, Elí. Porque Dios dijo: no, este no comió plátanos fritos. Este no le hicieron mal los frijoles. No. Dios lo está llamando, pero no sabe qué hacer. Aleluya. Iglesia, a veces estamos así. Yo sé que muchas veces estamos y vamos a tomar una decisión y le aseguro que Dios le habla, pero a veces no sabemos qué hacer. Pero Dios quiere que avancemos hacia la madurez. Dios nos quiere dar de esa sabiduría y de ese entendimiento. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Por eso, iglesia, yo le vuelvo a repetir, todo lo que necesitamos está dentro de nosotros. No busque afuera. A veces nosotros estamos: Señor, ¿a quién puedo ir? ¿Quién me puede ayudar? El que tienes dentro, el Espíritu Santo de Dios. Para eso te lo dejaron, para que te guíe a toda la verdad. Aleluya. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Aleluya. Yo quiero que ahora siga leyendo un poquito más, porque dice: así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel. Aleluya. Hermano, entonces yo quiero que usted se dé cuenta. Él tenía que saber cómo responder a esa voz, porque eso era la llave para poder pasar a lo que seguía. Y por eso le estoy poniendo esto. Cuando nosotros avanzamos hacia la madurez, ay, santo Dios, iglesia, se nos van a dejar venir las bendiciones de Dios, porque vamos a estar preparados para saber qué hacer con esa voz que nos habla. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Aleluya. Mire, yo sé que nosotros conocemos la palabra muchas veces. ¿Sabe lo que es a veces difícil? Saber aplicarla. Yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, y como que comprendemos en parte con nuestra mente y decimos: sí, pues dice esto, lo otro. Pero hermano, a veces no sabemos cómo llevarla a la práctica. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos ayuda, porque por eso Él dice que va a vivificar nuestros cuerpos mortales, es decir, nos va a hacer vivir la palabra bendita del Señor. El alimento sólido es para los que son teleios, maduros, perfectos, que a fuerza de práctica, y eso es muy importante, a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Santo Dios, el tiempo se me fue. Póngase de pie y lo vamos a dejar ahí, porque creo que al menos la esencia ha quedado. Y me acompañas. Aleluya, hay muchas cosas esperándonos, iglesia. Que sea habilitado tu oído y que tu entendimiento hoy sea abierto en el nombre de Jesús, para saber cómo hacer lo correcto. Para que cuando la voz del Señor venga, sepas cómo responder, sepas qué hacer en el nombre poderoso de Jesús. Y que venga esa capacidad que da el Espíritu Santo para poder distinguir también entre lo bueno y lo malo. Y es lo que le digo, no necesitamos más. Ya nos dieron lo que necesitamos. Ya nos dieron todo lo que nosotros necesitamos. Solo le voy a poner ese verso. Aún tengo muchas cosas que deciros, decía el Señor Jesucristo a sus discípulos, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Cuántos han recibido ese Espíritu de verdad? Déjate guiar. Déjate guiar. La palabra dice que el arca del Señor iba 3 días delante del pueblo de Israel, 3 días de camino antes, pero dice que les iba buscando un lugar de reposo.
Hay lugares de verdes pastos, hay un tiempo de refrigerio esperándote, pero tienes que dejarte guiar por la voz del Espíritu Santo. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te estoy suplicando, Rey, que tú permitas que nuestro entendimiento sea abierto hoy en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que tengamos una plena conciencia, que nuestra mente, Señor, hoy se abra en el nombre de Jesús y que nuestros oídos sean destapados, Señor, para que si no estamos oyendo esa voz con claridad, hoy la podamos volver a oír en el nombre de Jesús. Y sobre todo, llénanos de ese discernimiento, Señor, de ese discernimiento que proviene de tu Santo Espíritu para poder discernir la voz de nuestro Padre, para poder discernir esa voz y para saber cómo responder a esa voz, para saber cómo actuar en el nombre de Jesús, Señor. Yo sé que uno siembra, que otro riega, pero que tú eres el que da el crecimiento. Espíritu Santo de Dios, da crecimiento a tus hijos, a tus hijas en esta hora, que puedan avanzar hacia la madurez, que puedan ser guiados. La creación está esperando, Señor, ansiosamente que se manifiesten los hijos maduros, los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Enséñame tu camino, Señor, y anda en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios, y purifícame y límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifica las conciencias, Señor. Limpia los oídos, Señor, en el nombre de Jesús, de toda contaminación, de toda confusión. En el nombre de Jesús estamos tomando autoridad sobre las conciencias, sobre las mentes, para que sean limpias en el nombre de Jesús, para que puedan escuchar la voz del Padre y distinguirlas, separar lo precioso de lo vil, distinguir entre lo bueno y lo malo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y purifícame. Limpia, Espíritu Santo. Límpiame, Señor. Quita todo endurecimiento de conciencia. Guíanos a toda verdad. Muéstranos el camino por el cual debemos de andar, Señor. Límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Padre, en el nombre de Jesús, atamos el saco con la copa de plata en el nombre de Jesús, para que nada ni nadie le robe esta palabra, esta semilla a tu pueblo, que dé un fruto abundante al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre poderoso de Jesús en sus vidas. Espíritu Santo, guíales a toda verdad. Guíales y muéstrales el camino por el cual deben de andar, para poder, Señor, tomar decisiones sin equivocarse. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser guiados por ese Espíritu Santo? Aleluya, que Él nos ayude a alcanzar madurez y que Él dé el crecimiento en nuestras vidas. Que el Señor me lo bendiga, por favor, me lo lleve con paz, con bendición, con gozo.
Vaya, bendiga a su familia. Como hemos visto, si hay alguien que tal vez no conoce a Cristo en su familia, vaya y que sea manifestado ese hijo maduro en su vida para poder atraer a esas personas a Cristo. Que el Señor me lo bendiga, amado.